quiero dejar sentada la postura también como partido Vamos y como el sector de población con el que compartimos el sentir que los acuerdos de paz han sido importantes. Yo comprendo el hecho de que hay un descontento generalizado y justificado con quienes gobernaron en el pasado, pero considero que es incorrecto desde mi punto de vista atribuir a los acuerdos de paz el adjetivo de que han sido una farsa. La sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía remite también al texto de los acuerdos de paz, a esta parte, y nos dice que es importante y define como los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra aquellos que establezca la Comisión de la Verdad. Por lo tanto, los mismos acuerdos de paz nos están dando un lineamiento de ese compromiso que el país adquirió, no solo el FMLN, Arena, es decir, al final eso termina sobrando cuando es el compromiso que un país abrazó en ese momento, en 1992, para que la justicia se diera. Y claro, ha sido realmente reprobable el hecho que se ha bloqueado el acceso a la justicia durante 30 años. Incluso hay víctimas que han esperado 40 años por justicia. Los acuerdos de paz han sido importantes y por eso ayer marchamos, para celebrar, para conmemorar eso y también para hacer ver a la sociedad salvadoreña que aunque hay cosas pendientes en esos acuerdos de paz, definitivamente, y que no se tocó la raíz, que es la injusticia socioeconómica, y no se tocó la raíz, que es esto, la impunidad del sistema de justicia, pero es necesario profundizarlos. Esta Asamblea Legislativa pues ha hablado de manera muy fuerte sobre el tema de los acuerdos de paz y era importante dejar sentada también esta posición. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. También hace referencia, ya que hace lectura la diputada, aparte de los acuerdos de paz, recordemos las 5 partes de la cual constaba los acuerdos. A. La incorporación del FMLN a la vida política. Por supuesto que la cumplieron y heredó 2 expresidentes prófugos y asilados en Nicaragua. B. El fin del conflicto armado y el cese de hostilidades. Eso cambió definitivamente. Las armas cesaron. Solo esas 2 cumplieron, porque luego tenemos la reparación a las víctimas del conflicto, ni por cerca. La reinserción de los veteranos y de los combatientes, olvidados por completo hasta hoy. El presidente Bukele decidió duplicarles su pensión y ellos dan muchas gracias porque al final ni siquiera los compas o los camaradas que estuvieron en la presidencia, que incluso estuvieron con ellos combatiendo, les resolvieron. Y tenemos también el más principal, y aquí me quiero quedar un poquito, el cambiar la estructura de injusticia social que derivó de la guerra. Qué tremendo, esta palabra es fuerte, terminar con la injusticia social que se derivó de la guerra. Yo estoy bien consciente de que en su momento la gente celebró con esperanza el cese de las armas, se alegró porque al fin sus hijos iban a ir a estudiar tranquilamente. Pero ¿qué se obtuvo después de eso? O sea, se esperaba un cambio radical en nuestro país, que Estados Unidos dijera que ya no tenía plata para seguir invirtiendo en la guerra y que por eso tenía que cesar. Cumplieron las órdenes acá para decir, miren, ya no tenemos un financista. Y por el otro lado también. Pero lo cierto es que hubo una ausencia real de un proceso de reconciliación. Se legitimó un nuevo modelo económico totalmente excluyente. Dejaron fuera las necesidades básicas de la gente. Dejaron fuera por completo la prioridad que era cambiarle la vida a los salvadoreños. Y a cambio, vimos cómo estos pequeños grupos se fueron haciendo más ricos y nuestra gente, la que verdaderamente importaba, fue totalmente excluida. Menciono eso porque realmente hay una historia mal contada que nos dieron allá en la escuela, en la Pedro Pablo Castillo, donde estudié mi primaria en Nuevo Cuscatlán. Me decían que eran nuestros héroes, que era nuestra patria, que los acuerdos de paz nos inculcaban ver como héroes a Alfredo Cristiani, a Shafik Handal, a la gente que participó en esos acuerdos de paz, y yo me la creí durante mucho tiempo.
Pero yo no quiero que mi hija, que tiene 10 años, tenga una historia mal contada. Y esa es la herencia que nuevamente vamos a dejar a nuestro país. Hoy sí existe un antes y un después en nuestro país. No que sigan diciéndole a nuestros hijos que los que masacraron, que los que asesinaron y sobre todo los que se mantuvieron impunes durante muchos años. Y la diputada mencionaba la Comisión de la Verdad y el informe de la Comisión de la Verdad, pero no habían pasado ni 5 días cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, cuando se crea una ley de amnistía que le dio continuidad a esa impunidad que nos dejaron en nuestro país. Diputado Jorge Castro, tiene el uso de la palabra. Yo creo que su error en la posición que usted tiene radica precisamente en lo que hizo. Usted se puso a leer un texto de los acuerdos de paz. Creo que debería de considerar que el análisis de si los acuerdos fueron efectivos o no, si son válidos o no, debería de ser precisamente no en el texto, porque las páginas aguantan con lo que usted les quiere escribir. Pudieron haber sido las palabras más maravillosas, pero realmente el análisis formal debe radicar en lo que surgió de esos acuerdos. ¿Qué vinculan? ¿Qué se generó formalmente? ¿Qué estructuras legales se dieron para la viabilidad precisamente de lo que se busca en unos acuerdos de paz? Y ahí es donde radica la debilidad y la esencia del por qué no fueron válidos. No obstante, habían muchos elementos válidos, pero la motivación de ellos obviamente fue falsa, porque si se generó un compromiso, debió haberse generado la estructura y la operatividad para que precisamente se llegara a fructificar en lo que se quería. Sin embargo, como usted mismo dice, han pasado años y años y jamás sucedió nada. Entonces yo creo que aparte de una postura política, deberíamos de ser nuevamente objetivos. Si realmente buscamos la verdad, si realmente representamos o pretendemos representar al pueblo salvadoreño, debemos de ir tras esa esencia, tras esa necesidad que usted misma ha expresado. Usted misma ha expresado muchas veces la urgencia y la necesidad en la no repetición, por ejemplo. La anterior política ya terminó. Debemos de desvincularnos totalmente y debemos de ser objetivos. Debemos de poner nuestro corazón en donde debe de estar, que es para beneficio del pueblo salvadoreño. Cuando vemos esos textos, más cólera nos debería dar, más indignación, porque vemos cómo falsearon, cómo escribieron palabras de compromiso que no realizaron. Y eso es innegable. Viniendo de una postura de un diputado, precisamente cuando se genera esa postura, debería ser acorde a la realidad, fuera de las posturas políticas. Aquí nada más nos maneja lo que realmente sucedió y cómo jugaron con el pueblo salvadoreño, cómo jugaron con las víctimas, con la historia, cómo lo que realizaron realmente fue una calendarización, tal como lo señaló la presidenta, donde ya tenían manejada la ley de amnistía. Solo pretendieron engañar y engañar. Claro, como usted lo señaló, poner palabras bonitas, pero es simplemente un texto que lo que debería de hacer es impactar en usted y generar más molestias y una postura totalmente de disconformidad